Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, quiero hacer un segundo video de Revolución Solar. Como saben, los videos tienen la finalidad de incentivar la investigación astrológica, la comprobación, ¿sí?, de las técnicas bajo acontecimientos reales para salir un poco de toda esta especulación que a veces se ve en la astrología que ha traído cierto descrédito. En este segundo video voy a mostrar una técnica, creo, poco trabajada o conocida en diferentes intercambios con astrólogos. Me han comentado que no conocían esa técnica, pero tampoco hay que llevarla, como todas las técnicas, a su justa aplicación. Es una técnica que minimiza la fecha, es decir, nos da la posibilidad que dentro de cuando encontremos una circunstancia de riesgo, como vimos, debe haber una TASIR, debe haber una dirección primaria, debe haber alguna de las direcciones, de las técnicas de direcciones importantes. La revolución solar me muestra el riesgo, se transforma en factor activante y luego puedo ver los días de mayor riesgo. Bien, lo vamos a ver a través de un hecho, en este caso nuevamente con la carta de Gerald Ford, a ver si coincide el día de cuando vivió ese ACV, que obviamente sobrevivió a la ACV, ¿no? Murió unos años más tarde. Eh, no fue, no fue extremo, eh, no fue de la gravedad como pudo haber sido. Muy bien. Antes, entonces, nuevamente quiero invitarlos. Nos estamos acercando a la fecha de inicio. Como sabes, estamos a fines de julio. El nuevo grupo que estamos formando de estudio para la formación de astrólogos profesionales comenzará el martes 12 de agosto. Como saben, se va a dictar todos los martes de 15 a 17 horas de Uruguay. Puedes participar desde tu país en forma directa, si te coincide la hora, y si no te coincide la hora, puedes participar en el curso de forma indirecta. Si estás interesado, como ya hemos hablado, es un programa completo, trabajamos con todas las técnicas importantes de astrología, vemos la teoría, la práctica, la comprobación, y de eso se trata. Es un curso interactivo donde todos participan, es decir, hacen preguntas, plantean dudas dentro de lo razonable para la extensión de la clase. Son 2 horas de clase. Si estás interesado en realizar un curso profundo, serio, con responsabilidad, puedes inscribirme a mi correo electrónico. Aquí te aparece tanto en el flyer como en el cintillo abajo va a estar pasando y te envío toda la información. Nuevamente, es la última invitación de este mes. Mañana tenemos tertulias astrológicas. Quien quiera participar, igualmente, lo realizamos a las 15 horas. Es la tertulia de este mes. Allí, si quieres participar, me envías un correo electrónico, te anoto, y mañana domingo, unos 10, 15 minutitos antes de comenzar la transmisión, que es se realiza por Zoom y directa por YouTube, te envío el link de conexión, ¿sí? Siempre las preguntas deben ser del punto de vista técnico, del punto de vista de divulgación de las técnicas astrológicas y dudas sobre ello. Y si quieres participar y hacer preguntas sobre tu carta en base a técnicas, ¿sí? Me refiero, no es un lugar para consulta personal, ¿sí? De solucionar problemas, sino de enseñanza y de compartir técnicas, ¿no? Si estás interesado y quieres hacer una pregunta sobre tu carta desde el punto de vista técnico, envíame un correo y mañana puedes participar. Muy bien, avancemos entonces.
Como sabemos, y hemos dicho en el video anterior, la revolución solar es una técnica muy importante, es una técnica que autores de la tradición la enuncian, por ejemplo, pero tiene que darse su justa magnitud, digamos así, ¿no? Es decir, en general, combinando técnicas importantes de la astrología, puedes encontrar la mayor certeza y los factores de interpretación que te lleven a un cierto acontecimiento, ¿no? O las posibilidades de cierto acontecimiento. Es muy importante entender que toda la gama de direcciones son muy poderosas y hay otras técnicas, no es que no sean poderosas, pero no tienen la jerarquía, porque se derivan a periodos cortos, como es una revolución solar, que se deriva de un periodo del año, y es como la activación de otros factores de tu vida que pueden dispararse ese año. Aunque, como hemos dicho, la revolución solar tiene una interpretación básica como una carta estática que nos muestra un poco las tendencias, pero no es definitivo, ¿no? No es definitivo. Aquí vamos a hablar de una técnica que es para mostrarnos los días armónicos e inarmónicos, ¿sí? Dentro de la revolución solar, dependiendo de las circunstancias que tengas en direcciones, para manejarlos, ¿no? Para manejar. Muy bien. Veamos entonces, quería mostrarles que la información, ¿no? Como vamos a trabajar nuevamente con la carta de Gerald Ford, la que trabajamos en la clase pasada, que la información es verídica, ¿no? Aquí dice claramente, sufrió un derrame cerebral durante la convención republicana del año 2000 a los 87 años. Bueno, habla que otros presidentes también han sufrido esa enfermedad y bueno, ¿no? Y luego, no les voy a mostrar otra página porque tendría que salir y perderíamos tiempo, pero en otras páginas también hablan de más detalles, donde nos muestran que fue el 2 de agosto. Esa convención fue desde el 31 de julio del 2000 hasta el 3 de agosto del 2000. Y el día fue el 2 de agosto. Si nosotros tenemos el conocimiento suficiente de astrología, debemos encontrar esa fecha donde a una persona le vive un acontecimiento. La astrología debe estudiarse bajo comprobación de acontecimientos del pasado para que nos ayuden a descifrar acontecimientos del futuro, ¿sí? Para ver cómo estas fuerzas pueden presentarse en la vida de otras personas. Pero esto dependerá mucho del estilo de vida de la persona, en qué camino ande y bajo la circunstancia que se desenvuelva su vida. No es un condicionamiento radical del cielo en nuestra vida. Es sintonizar con esas fuerzas que muestran la vibración de nuestro entorno o del entorno de la vida en nuestro planeta. Muy bien, que es mirar el cielo y las configuraciones celestes. Bien, entonces vayamos a la carta, ¿no? Quiero volver a mostrarles, la clase pasada vimos que en ese año, ¿sí? Las direcciones primarias, vamos a tomar un grado antes y un grado después de orbe, que eso puede ser aproximadamente un lapso de 2 años donde esté riesgo. Veamos otro tipo de direcciones, direcciones son todas, pero podemos identificarlas con diferentes nombres, pero veamos por ejemplo el Atacir 360. Si quieren ver la dirección pasada, vayan al video anterior, ¿sí? Para que no se extienda el video. Aquí les voy a mostrar el mismo evento bajo el Atacir 360. El video pasado lo vimos bajo, a ver, tenemos que poner aquí la carta de Gerald Ford. Ok, el video pasado lo vimos a través de... activar aquí, lo vimos a través de la dirección primaria, ¿no? Entonces ponemos aquí la fecha, esa es la carta natal de Gerald Ford, vamos a ver ahora la Tacir 360,
A diferencia de las direcciones primarias, es un movimiento diferente. Si ponemos direcciones por arco solar, también tenemos que verlo porque es otro movimiento diferente y todos los diferentes movimientos de la Tierra nos van a mostrar igual el evento bajo otras configuraciones. Y cuando yo lo encuentro bajo varias direcciones y en diferentes configuraciones, eso me va a dar una mayor fuerza para hacer el juicio del evento. Entonces, pongamos cuando empieza la convención, ¿sí? 31 del 7/07 del año 2000. Aquí vamos a estar unos días antes del evento, pero como las direcciones primarias están activas aproximadamente 2 años, un día más, un día menos, no cambia nada. Y fíjense esto. Si pongo la TASIR 360, que es una TASIR general, es decir, ocupa todos los eventos importantes de la vida, vemos como su casa 12, miren, su casa 12 dirigida, aquí está, aquí dice la casa 12 que está 0 grados, 7 minutos, 56 segundos de Cáncer, estaba tocando a su Plutón. No hay forma de que si nosotros tenemos el conocimiento de las técnicas importantes de astrología, no podamos detectar fechas, teniendo la hora de nacimiento adecuada, por supuesto, porque si la hora de nacimiento no es adecuada, las cúspides no coincidirían. Pero ¿quién es Plutón? El regente de su salud. 21 grados de Escorpio están en la casa 6 de la salud. ¿Quién fue la que la activó? La casa 12. Bien, la casa 12. Como habíamos dicho la clase pasada, el acostumbrado al curso, como habíamos dicho en el video pasado, está en Cáncer la luna, ¿sí? La luna está en Sagitario y su señor se encuentra en exilio, en caída, y es gobernante de la casa 8, otra casa de riesgo. Esas conexiones por señorío son muy importantes para entender cómo ese planeta puede tener mayor debilidad o mayor fuerza de intervención en el evento. Pero no hay absolutamente ninguna duda. Una situación de salud que no es menor, ¿sí? La casa 12 tocando a su Plutón. Veamos otra configuración. Si vemos, a ver, yo aquí saqué, voy a volver a poner, porque esto lo saqué para la revolución solar, volver a poner todos los demás planetas, este maravilloso programa, porque tú puedes quitar los puntos de movimiento, agregarlos, ¿sí? Ok, aquí vamos a poner todos los demás puntos de movimiento, ¿no? Fíjense, ahí vimos entonces que la casa 12 llegó a Plutón. Ahora vemos como Marte, ¿sí? Marte, que en su carta natal es gobernante de la 12 y está en conjunción con el ascendente, le está haciendo conjunción a Mercurio. Y ese Mercurio es gobernante de su casa 1 por 17 grados de Géminis. Mercurio gobierna Géminis, además de ser del señor de su Saturno y señor de su Venus. Y fue activado por Marte, el regente de la 12, dominante en su ascendente. Otro factor importante significativo de la salud. Mercurio tiene que ver con procesos, ¿verdad?, de la mente, del estrés. Así que aquí tenemos otro indicio en otra dirección, ¿sí? Atacir 360. Si seguimos buscando, vamos a seguir encontrando otras configuraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Sol haciéndole un quincuncio a Marte. El Sol siempre es importante para la salud. El Sol haciéndole un quincuncio a Marte, ¿sí? Además que el Sol es señor de Mercurio, que había sido activado por Marte. Vamos a ver que cuando un planeta se activa por dirección y su señor también, ahí tenemos una agudización de la circunstancia. Bien, simplemente quería mostrarle cómo en otra dirección también aparece. ¿Por qué habíamos hablado de ello? Porque para que nosotros podamos hablar de una circunstancia
extrema en una revolución solar, tiene que utilizarse la revolución solar como factor activante de direcciones. Yo no puedo hacer diagnóstico solo por revolución solar, estaría como tirándola a pegar, digamos así, ¿sí? Como tirándola a pegar. Muy bien. Entonces, yo les voy a enseñar un truco que en este programa se puede hacer, ¿sí? Expliquemos primero de qué se trata, ¿no? Expliquemos primero de qué se trata. Eh, Nosotros luego que analizamos una revolución solar, vimos la tendencia de la revolución solar estática, luego, muy importante, ¿dónde cae el ascendente? El ascendente de la revolución solar de ese año, ¿qué activa en la carta natal? Vimos que activaba su casa 12 de riesgo, ¿sí? Eh, eh, los planetas configurados de la revolución solar que vimos en la revolución solar, ¿de dónde vienen de la carta natal? Vimos que el Plutón, ¿sí? Que el Plutón, ya les voy a explicar algo. Déjenme cambiar un poquito aquí. Si vemos, aquí yo les voy a mostrar la revolución solar, ¿sí? Aquí la tengo, que la puse aparte. Vemos que el Plutón, esta es la revolución solar, ¿sí? Cumplió unos días antes, la convención empezó el 31 y él cumplió el 13 del 7, ¿sí? Cumplió en el rancho Mirage, que es muy cerca, exactamente muy cerquita de donde habíamos visto la ciudad de Palm Descent, que hicimos la revolución solar pasada, pero está tan cerca que no hay ningún cambio. Yo pude encontrar la latitud y la longitud también de Rancho Mirage, que es donde él realmente residía ese año, ¿no? Vemos que el Plutón, miren esto, que es gobernante, aquí está la carta natal, gobernante de la salud de la carta natal, cayó en la 12, ¿sí? Aquí le pongo la revolución solar, cayó en la 12. Ya eso es otra condición de riesgo. Pero eso no quiere decir que el regente de la salud natal, al caer en la 12 de la revolución, en la 8, perdón, en la 8, cae en la 8, que es una casa de riesgo y posible muerte, cae en la 8, ya voy a tener un problema de salud. Primero hay que ver la naturaleza del planeta, en este caso es Plutón, pero no pasará si no hay direcciones. Ya vimos en el video anterior, en este, que hay direcciones cumplidas. Bien, entonces ahí tenemos que ver los planetas de la natal, ¿sí? Los planetas de la natal, ¿dónde caen en la revolución solar? Otro factor importante, la luna, que es señor en su carta natal, esta es la carta natal, la luna en su carta natal es gobernante del sol, por lo tanto la luna la involucra en las condiciones de vitalidad, porque es señor del sol, la regla dice todo planeta sigue a su señor. Y además está opuesto a Venus, que es regente de su ascendente y también segundo regente de la casa 12, implicando también una oposición que puede reflejarse en la salud. Esa luna, ¿dónde cayó en la revolución solar? Cayó en la 8, otra vez casa de riesgo. Y además conjunción a Plutón. ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos que la luna es gobernante del Sol, por lo tanto es muy importante. Todos los planetas tenemos que relacionar, ¿sí? A ver dónde cae. Fíjense, si yo pongo la revolución solar, quiero mostrarles que esta carta es la revolución solar, pero está levantada como radix para el momento de la revolución solar y quiero mostrarles que es la misma, ¿sí? Porque si no, no podemos hacer el truquito que yo les voy a mostrar para ver día a día, ¿sí? Entonces, aquí dice radix y es el momento del cumpleaños, 13 del 7 del 2000 a las 0:42:33 en Rancho Mirage. Si yo voy a la carta natal y le pido la revolución solar, aquí le decimos retorno, y le pido que me ponga el retorno del año 2000, aquí está, pero que me lo ponga en Rancho Mirage, ¿sí? Lo ponga en Rancho Mirage, buscamos Rancho Mirage, ahí dice California, le digo que me muestre la revolución solar y aquí está. ¿Ven? Aquí sí dice revolución solar del 31 del 7 del 2000,
la fecha. Miren, 0 grados 51 de Tauro, esa es la revolución solar. Para este truquito, ¿sí? Que es cómo mover la revolución solar día a día, que será un factor activante detallado para fechas, entendiendo que ya hay direcciones cumplidas, ¿sí? Tengo que montarlo como carta natal. Es decir, miren el ascendente, miren la posición de los planetas y ahora voy a ir a la revolución solar que levanté, ¿sí? Y de aquí, la revolución solar, aquí está. Esta es la revolución solar Radix, pero es la revolución solar 13 del 7 del 2000 a las 42:33, 0:42:33 en Rancho Mira. Es exactamente igual. Luego que hicimos esto, que tomamos los datos de la revolución solar y la calculamos como radix, voy a ir a la TASIR. ¿Sí? Esta es la maravilla de este programa, que es sumamente amigable y todo está ahí. Voy a ir a la TASIR, el programa, el mejor programa del mundo, profesional para astrólogos, ¿sí? Meridian Pro Gold. Si voy a la TASIR, voy a poner a TASIR 1. ¿Sí? Porque me va a mover 1 grado por día. Me va a mostrar el movimiento diario que a mí me interesa. Se le voy a poner a TASIR 1. ¿Sí? Lo voy a poner, en principio, para el día que cumplió años y entonces nos va a coincidir, ¿verdad? Su cumpleaños va a ser igualito a la carta, al radix, ¿no? Este sería la carta interna, la revolución solar, y la carta externa, cómo la voy a mover por afuera en el momento de su cumpleaños, ¿sí? Por eso dice 13 del 7 del 2000, y la carta de adentro es la del 13 del 7 del 2000. Aquí yo voy a sacar todos los planetas y voy a dejar solo el Sol y las cúspides. En este programa podemos eliminar los puntos de movimiento y los voy pasando por aquí, ¿verdad? Y los voy pasando para el otro lado. Por lo tanto, retiro los puntos de movimiento porque solo me interesa el ascendente y el Sol. Cuando nosotros movemos el Sol, ¿sí? Cuando nosotros movemos el Sol en una revolución solar, nos va a indicar cómo activa cada uno de los planetas, de la revolución solar estática. Eso lo podemos hacer con la efeméride, ¿no? Todo astrólogo tiene que tener su efeméride, ¿sí? Una época, cuando todo se hacía a mano, uno buscaba la efeméride, buscaba ¿no? el año y empezaba a buscar fecha por fecha. Iba viendo los aspectos que el Sol iba realizando al moverse. Pero tal vez esa técnica es más conocida, pero también es importante las cúspides. Si tenemos la hora exacta de nacimiento, las cúspides generando aspectos a planetas de la revolución solar también me van a dar acontecimientos. El ascendente, muy importante, ya dijimos que el Sol, y si quiero ver situaciones de dinero cotidianas, serán fuertes y significativas si hay direcciones cumplidas del dinero, o si queremos ver del matrimonio, o si queremos ver de cualquier faceta de la vida, tienen que haber direcciones cumplidas para que realmente te muestre algo importante. Si no, te mostrará cosas cotidianas. Si yo quiero saber cómo va cada día del año desde el punto de vista económico, un día más armónico, un día menos armónico, un día con mayor riesgo de gasto económico, voy moviendo la cúspide de la casa 2 y qué aspecto va tocando. Lo mismo con relación al matrimonio, lo mismo con relación a la salud, casa 12 y casa 8. El ascendente, por lo menos. Lo que sucede es que en una consulta a veces no hay... los dos factores más importantes son el Sol y el ascendente. Si la persona hace preguntas específicas, tú tienes la posibilidad, por ejemplo, este año voy a viajar al extranjero el 15
de noviembre. Entonces tú llevas la casa 9 al 15 de noviembre y ves si tiene buenos aspectos o malos aspectos. Si tiene malos aspectos y no hay direcciones complicadas, puede ser que sea algo menor. Pero si puede cambiar la fecha, la puede cambiar cuando no hay aspectos de la casa 9 o cuando hay buenos aspectos. Pero no puedo decir que será algo dramático, radical, no le voy a decir que se va a caer el avión, si no hay direcciones cumplidas, estoy dando un ejemplo exagerado, sobre riesgos importantes en direcciones. Entiéndase la idea. Ahora, les quiero mostrar cómo exactamente el 2 de agosto del 2000, su revolución solar, bajo esta técnica que le estoy mostrando, marca el riesgo. Entiéndase bien. ¿Por qué se dio el evento? Porque hay direcciones cumplidas. En el video anterior le mostré la de las direcciones primarias y en este video les mostré la de las el ATACIR 360. También se puede ver progresión secundaria, aunque es más limitante en todos los movimientos, y también puede ver la dirección por arco solar, por ejemplo. Esto es muy importante, porque a veces, o no, generalmente, obviamente, hay gente muy preparada, muy profesional, pero en las redes vemos juicios muy ligeros sobre revolución solar, ¿no? ¿Cómo le va a ir al país este año? ¿No? No sé. Eh, ¿Cómo le va a ir a, no sé, al presidente este año? Cuidado. Viendo solo revolución solar, cuidado. Igual que viendo tránsitos, cuidado. Bien. Entonces, si yo empiezo a dar aquí día tras día, avanzar día tras día, nótense cómo el sol y el ascendente va a ir avanzando cada día. Voy, ¿sí? Ahí vemos cómo el ascendente avanzó 1 grado y el sol avanzó 1 grado. Y yo puedo ir viendo, por ejemplo, cuando el sol va a tocar a Venus, ¿sí? ¿No? Antes no hay aspecto. Bien, yo puedo decir, ¿no? Aquí tenemos el día 15, me va marcando las fechas aquí, el día 16, el día 17. Por ejemplo, el día 17 del 7 del 2000, ya el ascendente había entrado cuadratura a Neptuno. Seguramente hay alguna circunstancia que le puede haber marcado cotidiana de ese día. Si hay direcciones complicadas de su casa 10, recuerden que esto es la revolución solar, tengo que relacionar la superposición de estos planetas con la natal y las direcciones cumplidas de estas áreas de vida y del ascendente para ver, sacar una conclusión si esto es algo muy fuerte o es algo menor. Pero básicamente una cuadratura de ascendente a Neptuno en este movimiento, bueno, es un día de bueno, estado de ánimo, sensible, puede haber algunas confusiones e incertidumbres desde el punto de vista social y profesional para una persona, por ejemplo. Nótese que ya 1 grado antes, aquí dice 4:47, ya está en orbe, entonces tomamos 1 grado antes, el día que hace exactamente, y aquí ya está marcando también un quincuncio a la rueda de la fortuna. Y si le doy un día más, todavía sigue en orbe. Cuando está 6 le sigo dando orbe. Aunque el programa me lo sacó, no se acostumbren a ver solo las rayitas, sino que ustedes saquen el cálculo de las orbes. Aquí damos 1 grado antes y 1 grado después. Por lo tanto, durante 3 días generalmente está activado un aspecto. Aquí pudiéramos decir que el 17, el 18 y el 19 su ascendente hoy va a estar cuadratura Neptuno, ¿verdad? Si nosotros vemos de dónde viene su Neptuno natal, qué casa ocupa y que de dónde viene en su revolución solar, podemos sacar conclusiones. Siempre y cuando conozcamos las direcciones y que estén activas, pueden ser cosas más grandes. Bien, el Sol avanzó hacia 27, no hay aspectos, el ascendente se encuentra en 8, seguimos avanzando y por ejemplo vemos que ya el día 20, el Sol entra en la orbe conjunción, bueno aquí todavía no, podríamos subir unas horas, ¿no? Porque tiene que ser 1 grado, tiene que ser 28:59, casi 29, ¿no? Para que esté ahí en orbe, ¿no? Para que esté en orbe. Tiene que estar, bueno, ahí estaría en orbe, ¿no? Ahí estaría en orbe. Entonces,
nos dice que el Sol ya está en conjunción con Venus el día 21. Hacemos conclusiones de esa interpretación. El Sol va a ir avanzando y va a ir haciendo aspectos. Si sigo avanzando día por día, ¿sí? Voy viendo cómo se van a activar. Por ejemplo, aquí vemos que el ascendente le hizo quincuncio a Plutón, que tiene que ver con la salud. Pudo haberse sentido mal ese día. ¿Por qué? Porque Plutón es regente de la salud en la carta natal y hay una dirección cumplida de Plutón, ¿se acuerdan? Puede haber cierto malestar. Ya el 22 le podemos decir que puede ser un día tenso, un día de riesgo, y a la vez el Sol estaba haciendo conjunciones Venus en la casa 4, y Venus es regente de su ascendente. No digamos que es una conjunción buena. Venus es regente de su ascendente en la revolución solar y es regente de su ascendente en la natal, y él tiene Venus en la casa 1, por lo tanto puede estar marcando una condición física, ¿sí? Obviamente porque hay direcciones cumplidas, se lo estoy diciendo. Porque cuando uno hace una revolución solar, tiene que conocer, tiene que tener anotaditas cuáles direcciones cumplidas, por lo menos con una de las técnicas. Puede ser dirección primaria o Atacir 360, son muy efectivas las dos. Yo siempre utilicé Atacir 360 porque me dio una enorme información, ¿no? Y siempre bastante acertada. Si sigo avanzando, ya van a ver a dónde quiero llegar. Día por día, el Sol entra en Leo, ¿sí? Y de esas cosas no decimos nada mientras no active planetas, ¿no? Aquí le hace un semisestil, ya entra en un cierto un semisestil a Júpiter, ¿sí? Pero si sigo avanzando, ¿sí? Lo que a mí me interesa llegar, el día 27, y ya sabemos que 27 y 28, 29 le va a hacer oposición a Neptuno. Son días donde tal vez hay cierta confusión, cierto cansancio, cierto estado de ánimo, porque Neptuno influencia mucho el mundo psicológico. Le digo cosas generales. Pero ahora vayamos, ya entendieron el movimiento, ¿no? Fíjense esto. ¿Cuándo fue el ACB? Voy a llevarlo al 2 del mes 8. ¿Qué pasó el 2 del mes 8? El Sol le estaba haciendo trino exacto a Plutón. Plutón estaba siendo activado por la casa 12 de la dirección Atacir 360. Eso pasa una vez sola en la vida. La casa 12 estaba activando su Plutón natal en la dirección Atacir 360, gobernante de su salud en su carta natal, y vemos que en la revolución solar el Sol le estaba haciendo trino al Plutón natal. Olvídense que un trino es bueno per se, es qué activa y qué contiene. Bien, ¿quiénes son los planetas que están conectando? Aquí el Sol, que es la vitalidad, le está haciendo un trino a Plutón que está complicado ese año porque en la revolución solar ya está complicado, porque están Sagitario y Júpiter, regente de la 8, casa de crisis, está en exilio, conjunción a su Saturno. Esto tenemos que vincularlo a los factores de la carta natal, pero la revolución solar no tiene una condición armónica y ya sabemos que estas condiciones en las direcciones no están bien y están activando factores de su carta natal. El día lo da esta técnica. El Sol activó a Plutón, que viene comprometido en dirección y está comprometido en la revolución solar. Pero además miren cómo el ascendente le está haciendo cuadratura a Urano. Este es 19,56 y el ascendente está 20,26, claramente menos de un grado antes de la orbe. Dos configuraciones diarias es mover su revolución solar. Un grado por día, por lo menos estas dos. Y aquí vemos, si no tuviera direcciones cumplidas, no hubiera vivido eso. Y si no conozco las direcciones, no puedo hablar de cosas extremas. Puedo decir que puede ser un día donde se sienta mal, pero no que le dé una CB. Puede ser un día de tensión que el ascendente le haga cuadratura a Urano, ¿sí? Urano rige su casa 10, en la carta natal también, rige su vida social y estaba en un evento social. Pero porque Urano también rige esas circunstancias en su carta natal. Entonces aquí encontramos
en el detalle cómo puede manifestarse día a día. El Sol va a hacer otros aspectos a Plutón. Puede ser que esto no se dé cuando esté el trino y se dé cuando se está en cuadratura. Si nosotros avanzamos otra semana, lo que pasa es que cada persona lo vive en su justa necesidad. Si nosotros lo llevamos a Virgo, por ejemplo, el 23 del 8, que este evento ya había pasado, el ascendente también estaba haciendo oposición a Plutón. Y el Sol, si sigo avanzando, entonces aquí están las posibilidades de cuando se den los eventos. Por ejemplo, el Sol ya entró en orbe, miren aquí, 9 grados de Virgo, Plutón 10 grados de Virgo, si lo pongo a 10 grados me va a marcar la cuadratura, esta es otra fecha crítica. Tal vez la persona no vive el evento en el contacto anterior y lo vive en el siguiente. Entonces, una revolución solar, nosotros le decimos, cuando encontramos cosas importantes activadas por direcciones, las posibles fechas del año que puede presentarse. Porque la astrología marca activaciones. No dice ahí lo que va a pasar. Marca activaciones energéticas, estados vibratorios en resonancia con nuestro proceso de vida. Bien. Entonces, de esta forma, ¿sí? ¿Qué es esto? Investigación. Investiguen. Yo les aconsejo a todos, eso es lo que hacemos en nuestro curso. Investigamos con las propias cartas de los participantes. ¿Por qué yo digo esto con tanto énfasis? Porque soy capaz de demostrarlo siempre. Todas estas cosas que se dicen generalidades por tránsito, que un tránsito te puede traer esto de otro, sí, pero por sí solos te marcan cosas cotidianas. Igual las revoluciones solares tienen que estar combinadas con dirección. Aquí entonces tienen otro dato para mover revolución solar que para los que hacen consulta le pueden ayudar. Si quieres ver la profundidad de todas estas técnicas, recuerda, martes 12 de agosto comenzamos un nuevo curso de formación en todas estas técnicas. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.